tenemos hoy dos excelentes ponentes que gran parte de su actividad se dedican a la patología venosa. Es el doctor Alfredo y el doctor Rosenberg. El doctor Alfredo se encuentra en la ciudad de Jalapa, Veracruz. El doctor Rosenberg se encuentra de la ciudad de Guatemala, Guatemala. Y les damos la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con el doctor Alfredo. Muchísimas gracias, Alfredo. Comenzamos, por favor. Gracias, buenas noches. Es realmente un gusto y un placer compartir este foro con ustedes y poder platicar de los temas interesantes de radiología intervencionista y más compartir este foro con gran amigo y manito y maestro Rodolfo Rosenberg. Y pues también reconocer para ti, Aulo, el esfuerzo que haces para que el colegio comience a caminar con estas sesiones educativas. Y bueno, solamente charlar de una manera pues muy ligera sobre los padecimientos venosos de miembros pélvicos, principalmente la insuficiencia venosa, que es parte de lo que yo me dedico, y pues hablar generalidades del método y algunos que otros casitos que les mostraré y posteriormente los dejaré en compañía de mi amigo y maestro Rodolfo Rosenberg para que él les muestre casos más complicados. Pero bueno, comenzamos. Y bueno, sé que en el foro hay gente muy experta. Con su permiso, ya voy adelante. Pues como todos sabemos, la insuficiencia venosa es un padecimiento que ha acompañado a la humanidad durante muchos años, siglos y siglos. Se han encontrado esculturas griegas muy antiguas en las que se pueden ya observar un miembro pélvico con varices y este padecimiento ha acompañado durante toda la historia de la humanidad y la ha afectado. Los artistas no han sido ajenos a marcar este padecimiento en sus obras y las hemos visto a través del tiempo y de la historia. Según el Departamento Sistemático de Ecología y Ciencias Naturales en Estados Unidos, en Kansas, ellos dicen que los homínidos, cuando comenzó la bipedestación, llevó a cabo un equilibrio funcional entre mecanismos centrípetos e influencias externas para favorecer el retorno venoso. Generalmente, los animales que caminan en cuatro patas no tienen insuficiencia venosa, los que caminamos en dos, que somos bípedos, generalmente sí, y los más altos más frecuente. La epidemiología, sabemos que el problema venoso es un padecimiento muy frecuente, que tenemos una gran afectación. Se habla de que el 5 al 10% de la población presenta síntomas de insuficiencia venosa, pero hasta un 40% tiene varices, muchas veces asintomáticas. Sabemos que las mujeres, por el tema hormonal y por el tema de los partos, está mucho más afectada que los hombres. En general, en el mundo se maneja que un 70% de las mujeres están afectadas y los hombres un 30%. En México hablan del 73% mujeres, 27% en hombres. Y bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, la insuficiencia venosa es un padecimiento que tiene mucho que ver actualmente con nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida, pues que cada día es un poco más sedentario, un poco comemos cosas menos naturales, el sobrepeso que nos acompaña, y sin embargo, tiene un punto muy importante la predisposición genética. La terapia hormonal y pues el hecho de ser mujer ya tienes el doble de posibilidades o el triple de posibilidades de padecer insuficiencia venosa. Y bueno, como sabemos, la insuficiencia venosa es un padecimiento muy frecuente y durante muchos años se ha tratado de muchas maneras. Estas fotografías las encontré en internet porque, bueno, si tú le pones ahí remedios para curar las varices en las piernas, diferentes fotografías que me encontré las pegué aquí. La primera, pues dicen que con mucho medicamento, la segunda que untándose sábila, la tercera que un remedio hecho a base de Coca-Cola y ajo, otros hablan de la escleroterapia y hay quienes hablan sobre la safenectomía, el tratamiento quirúrgico. Obvio, lo que nosotros vamos a ver es desde el punto de vista intervencionista. Los tratamientos, pues como ustedes saben, desde hace 90 años los cirujanos comenzaron a operar las venas safenas magnas y a extirparlas y arrancarlas, siendo esto un procedimiento quirúrgico un tanto cruento, doloroso, con una recuperación tórpida, a veces con recidivas, porque bueno, es muy limitado que solamente se extirpe y se arranque una vena,
cuando hoy día que tenemos la capacidad de observar con ultrasonido, nos damos cuenta que la vena safena magna podemos tener duplicaciones o triplicaciones incluso, e incluso poder valorar las venas perforantes que cuando están afectadas forman grupos varicosos independientes. Entonces, obvio por esto, nosotros tenemos mucha ventaja para poder diagnosticar en dónde se encuentran los problemas y por ello poder hacer un tratamiento mucho más efectivo. Posteriormente, bueno, hace más o menos 20 años comenzaron a aparecer los métodos mínimo invasivos como la radiofrecuencia, la fototermoablación láser y el uso de pegamentos, el cianoacrilato, que se está usando desde hace 6-7 años, que usarlos en frío, y son los tres un procedimiento ambulatorio mínimo invasivo y con muy buenos resultados. Bueno, yo con respecto a los pegamentos no tengo mucha experiencia, también sé que es una técnica que va empezando, pero bueno, al menos la radiofrecuencia y la fototermoablación láser tienen muy buenos resultados. Y yo lo que me dedico pues, realmente es a la fototermoablación de varices con láser. Y bueno, el abordaje del paciente es muy importante. Nosotros tenemos que, como radiólogos intervencionistas, no estar alejados de la clínica. Tenemos que conocer el grado de afectación que tienen nuestros pacientes y utilizar la clasificación de SEAP. Es lo más, bueno, nos da una muy buena una buena pauta para poder identificar y clasificar a nuestros pacientes y empezar a revisarlos clínicamente e irlos catalogando. Como ustedes pueden ver, obviamente ustedes ya deben de conocer esa clasificación, no me voy a ahondar mucho en ella, solamente mostrar algunos datos, algunas ejemplos clínicos. Por ejemplo, este paciente tiene unas atelectasias, unas telangiectasias, arañitas, le dice la gente, que son las que están asintomáticas. Ese es un SEAP1. Vemos un paciente con ya varices muy intensas, pero pues pueden tener una o dos, pero este es un caso exagerado que yo puse, pero este es un SEAP2. Un paciente con un pie blanco edematoso, con alguna que otra varice, estamos hablando de que ya existe extravasación de líquido, es un SEAP3. Cuando ya tenemos un pie con pigmentación, varices, edema, en fin, ya podemos hablar de que tenemos un SEAP4. Y bueno, cuando ya tenemos una lipodermatosclerosis o una atrofia blanca que vemos con zonas de pigmentación, edema y engrosamiento de la piel con una piel acartonada, estamos hablando de un SEAP4B. Empezamos a ver úlceras que curaron o que están enfermas, continúan ahí con un rodete inflamatorio, con una característica pigmentación no periférica, generalmente perimaleolar, y que nos habla de un SEAP5. Al tener esa clasificación clínica, nosotros como radiólogos tenemos la ventaja de que somos expertos en el ultrasonido. Sin embargo, bueno, uno como experto en tratar venas, debe uno ser experto en Doppler. El Doppler venoso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si haces un buen diagnóstico, vas a hacer un muy buen tratamiento. Como en este caso vemos la foto de ese pie, que tenemos una varice muy intensa que pasa por la cara anterior del dorso del pie, que viene desde la zona de la tibia y que presuriza toda esa red venosa perimaleolar e incluso la pigmentación ocre. La foto que está a la derecha no es de la paciente, sin embargo es para ejemplificar que esa paciente tenía una vena perforante de Coquet 1 insuficiente que presurizaba todo ese grupo varicoso, porque la vena, si ustedes se dan cuenta, emerge por arriba del tobillo. Entonces, el tener el Doppler y darse cuenta que tenemos perforantes insuficientes es una gran ventaja para planear nuestro tratamiento. Y bueno, el tratamiento ablativo endoluminal de los ejes afenos surge como una necesidad de desarrollar un tratamiento mínimamente invasivo y efectivo. El EBLT, que es el tratamiento del láser endovenoso, es un procedimiento que pues nació hace más o menos unos 15 años, 17 años, basado con apoyo de ecografía Doppler, y bueno, tiene muchas ventajas, ya que es mínimamente invasivo, y es una técnica sencilla y segura. Es un procedimiento ambulatorio. El paciente, después que lo tratamos, 3 horas después se va a su casa, y para los americanos que a todos les sacan números, es mucho más barato, ya que el paciente no se incapacita, no pierde días en su trabajo y el patrón pierde menos dinero.
existen ya muchos estudios con respecto al tratamiento de mínima invasión con láser en comparación con los quirúrgicos y tiene una ventaja de éxito del 95 al 97% de los casos. Esos fueron los dibujos de las primeras publicaciones cuando comenzaba a hacerse esto en el mundo, en donde ejemplificaban el transductor a nivel del callado safenofemoral y de las venas confluentes por debajo de la ingle, y la zona de abordaje en donde se metía una aguja y posteriormente una guía para poder abordar la vena safena. Es una foto de esos artículos originales que tienen ya más o menos 17 años. Se iniciaba con un introductor 4 frames. Ahí, por ejemplo, la punción está por debajo de la rodilla. Yo realmente no la hago por ahí porque se me hace un poco más doloroso para cuando el paciente camina. Yo la hago un poquito más arriba. Sin embargo, bueno, eso es solo para ejemplificarles los inicios de esas imágenes, esos gráficos de los primeros artículos que hablaban sobre este tratamiento. Aquí lo que están ejemplificando es la aplicación del líquido en el compartimento de la vena safena magna o la anestesia tumescente, que es muy importante, que existen hoy día fibras que no recomiendan hacerlo, que solamente la fibra óptica viene graduada con el calor y la energía necesaria para hacer la fototermoablación. Sin embargo, desde mi punto de vista, y como mi maestro Rodolfo Rosenberg me lo enseñó, el aplicar líquido dentro del compartimento de la vena safena va a hacer que la vena safena tenga una vasoconstricción y aíslas la vena del líquido con el líquido de los tejidos adyacentes, minimizando la posibilidad de alguna quemadura en los tejidos adyacentes. Yo lo sigo haciendo, aunque tenga fibras de mucho mayor avance actuales, yo sigo aplicando la anestesia tumescente. Esa es una fotografía de más o menos el callado safenofemoral. La flecha que está superior azul está señalando la fibra óptica que ya avanzamos desde la zona de la rodilla hasta allá arriba con un introductor largo. Y la vena femoral está señalada con una flecha azul inferior para ejemplificar más o menos cómo empezamos a posicionar la fibra óptica. Obvio, ahí no vamos a aplicar láser, vamos a retraer la fibra, la estamos colocando, la vamos a dejar más o menos 3 a 4 centímetros del callado safenofemoral para no causar trombos y mandarlos al sistema venoso profundo. Y bueno, como les decía, estoy compartiendo estas gráficas con ustedes, que son de los primeros dibujos o gráficas que se hacían sobre el procedimiento. El aplicar presión cuando vas aplicando la fibra óptica nos va a garantizar que las paredes de la vena se solden, que se fusionen y que quede mucho mejor el tratamiento, aunque hoy día con las fibras muy avanzadas que hay quienes recomiendan que no lo hagan. Yo lo sigo haciendo y la verdad es que no me falla. Ahí pues, ejemplifican cuando ya va de salida de la fibra óptica y sales exactamente por la zona en donde entraste. Aquí les tengo un video de algunos de los procedimientos que hago. Ahí podemos ver, ya piqué la vena safena, estoy metiendo ahí una guía hidrofílica. Debe de pasar sin ningún tipo de resistencia. Posteriormente, bueno, aquí podemos ver el ultrasonido, tenemos una vena safena muy dilatada y vemos la aguja cómo va entrando, como llego ahí a la vena safena, ahí tengo mi aguja, y cómo posteriormente voy a pasar la guía hidrofílica para poder navegar por la vena safena y pasar hacia el callado, incluso pasar el callado, entrar a la vena femoral para posicionar el introductor. Generalmente utilizamos un introductor 5 frames, es un introductor largo que mide más o menos 25, 35 o 45 milímetros, dependiendo de la altura de la paciente. Yo generalmente uso el de 35 centímetros, 5 frames. Ahí lo vemos, ya lo posicioné. Y aquí ya coloco la fibra óptica. La fibra óptica por detrás del callado safenofemoral. En el momento en que comenzamos a aplicar el láser, vemos el calor que causa una efervescencia de la sangre y comienza a causar una coagulación y la formación de un tapón. Ahí estoy aplicando un coágulo en forma de tapón, estoy aplicando compresión para que las paredes se fusionen y no tengamos migración de trombos hacia arriba. Obvio, el paciente, bueno, yo acostumbro premedicarlo con clopidogrel 3 días antes, previo al procedimiento, para evitar tromboembolismos no deseados. Vemos ahí cómo la fibra óptica va aplicando el calor y esa efervescencia de la sangre
Ya lo comentaba con mi amigo el doctor Rodolfo Rosenberg, que yo le digo el signo de las palomitas de maíz, ¿no? Que les estamos ahí viendo cómo se forman. Se está colapsando la vena y vamos retirando la fibra. Vamos a aplicar una cantidad de joules calculada en base al grosor de la vena, previa aplicación de tumescencia. Y bueno, es un procedimiento realmente invasivo mínimo. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que es un procedimiento ambulatorio, que las cicatrices son mínimas, solamente queda el piquetito de la aguja por el introductor cuando entramos. No necesitamos al paciente transfundirlo, la pérdida sanguínea realmente es mínima. No necesitamos mucha medicación, solamente uso de analgésicos, a veces ya por nervios, a veces yo les doy antibiótico, pero realmente no se necesita. El paciente después del procedimiento en 3 días se recupera y su alta definitiva la alcanza en 2 meses. Las complicaciones que podemos llegar a tener son edema local, hipersensibilidad en la zona donde aplicamos láser, la quemadura de primer grado que a veces posteriormente al procedimiento el paciente llega con una franja roja como cuando uno se asolea en la playa, igualita. Es una quemadura de primer grado con una hipersensibilidad. Esto ha pasado principalmente en pacientes de piel muy, muy blanca. Las equimosis son frecuentes pues, por el abordaje de la vena y a veces hacen moretones muy intensos. Hay que decirle al paciente para que no esté espantado, porque luego dicen que se les pone negra la pierna y ellos se espantan, ¿no? La neuropatía, pues bueno, no es infrecuente. Sí he tenido pacientes que tienen hipersensibilidad o pérdida de la sensibilidad por donde pasa la fibra óptica. Y el tromboembolismo pulmonar, según la bibliografía, es más o menos se presenta en el 0.6% de cada 100,000 casos. Si lo hace uno bien, con toda la técnica correcta y en manos expertas, realmente es muy raro. Mostraré algunos casitos. Ya mi maestro Rodolfo Rosenberg se va a quedar con ustedes mostrando casos difíciles. Yo vamos a mostrar algunos casos que he resuelto, como este caso es un hombre joven de 38 años con un grupo varicoso ahí a nivel del muslo, en el tercio medio, y vemos que incluso tiene más varices por debajo de la rodilla y un tobillo con pigmentación y con edema. Este es el mismo paciente posterior al tratamiento. Lo que hice fue hacer un ultrasonido Doppler y encontré que tenía una variante anatómica, o bueno, no es una variante anatómica, sino que la perforante de Hunter, que se encuentra en el tercio medio del muslo, estaba insuficiente y era la que presurizaba todo el grupo varicoso que se ve en la primera foto. Y si ven en la segunda foto, en la parte de arriba se nota un pequeño punto rojo, es por donde entró la aguja y la fibra óptica y logré cerrar la perforante de Hunter, que era la que estaba presurizándolo, y al hacer esto se despresurizaron todo el grupo varicoso y desaparecieron. Aquí tenemos otro caso, un paciente con mucho edema y con una úlcera, con un rodete inflamatorio, mucho edema. Esta paciente tenía insuficiencia de la vena safena menor, insuficiencia de la vena safena magna y tenía una vena perforante, una solia, que alimentaba esa úlcera, la cual cerramos con láser y vemos los resultados. Un mes después, como bajó el edema, se cerró la úlcera y la pigmentación ha bajado mucho. Incluso el aspecto de la piel se ve como un pedado con relieve en la primera fotografía, en la segunda se veía muy lisa. Es otro caso de una paciente que fue operada por un angiólogo. Vemos las cicatrices. En la foto de la izquierda podemos ver el grupo varicoso que nace más o menos en el tercio medio de la pantorrilla. Esta paciente tenía una perforante de Coquet 3 insuficiente que presurizaba ese grupo varicoso. Lo que hice fue cerrar esa perforante y como vemos el resultado final en la imagen de la derecha, solamente quedaron las cicatrices de la cirugía que le había hecho el angiólogo. Nosotros logramos cerrarle ese grupo varicoso que le estaba dando dolor e insuficiencia venosa. Esa es la paciente que les mostré hace rato, que les dije que tenía una perforante de Coquet, que estaba presurizando ese grupo varicoso. Como pueden ver, mucha diferencia antes y después. En caso de haberla tratado más o menos 2 meses después, incluso la pigmentación ha desaparecido, ha mejorado mucho. Ese es un caso también de pues, una paciente joven con insuficiencia venosa, edema y con varices muy intensas, con una descendente anterior, con una variante anatómica. Ella también tenía una perforante de Hunter en el tercio medio del muslo que traté igual que el primer paciente que les mostré. Y si pueden ver ahí, posterior 3 días después, nada más aparecen las venas colapsadas como con equimosis, que es lo que sucede después de que las despresurizas.
Y bueno, aquí vemos la evolución. En la foto de la izquierda arriba vemos el grupo varicoso, después las zonas con equimosis, y la foto de abajo es ya un mes después, prácticamente una pierna normal con mínimas equimosis que desaparecieron posteriormente. Estos casos generalmente son en varones. Los varones, porque nunca tenían la pierna, habitualmente llegan con esa clase de piernas, con esa clase de afectación. Las mujeres obviamente no se dejan tanto, los hombres sí, porque nunca enseñan la pierna y creen que no les va a pasar nada. Vemos ahí incluso una úlcera infectada, activa, inflamada, mucho olor. Vemos todos estos manchas ocres, realmente es un padecimiento crónico, pues con mucha afectación. Afortunadamente ese es el mismo paciente al mes de haberlo tratado con láser. Tenía obviamente perforantes insuficientes y tenía safena mayor insuficiente, tratado con láser con muy buenos resultados. Ahí estamos en algunas fotos del antes y después, como la úlcera ha desaparecido, ya curó, y tenemos ahí muchos cambios y muy diferentes este tobillo a cómo llegó. Es el antes y el después. Miren, la pigmentación no se ha ido desvaneciendo después de que logramos corregir la hipertensión venosa en ese caso. Es una paciente también con una úlcera. Esa es una paciente de 78 años que era sana, y ven cómo moja la sábana de abajo por la hipertensión venosa. Esa úlcera lloraba, salía líquido. Ya incluso alguien le había ofrecido amputar la pierna porque ella tenía mucho dolor. Le hice un Doppler y pude ver que tenía insuficiencia de la safena menor y 2 perforantes que estaban alimentando esa úlcera. 3 meses después del tratamiento, incluso sin trasplante de piel, pudimos ver que mejoró mucho. Y esta es la fotografía de los 6 meses después del tratamiento. Antes y después. Y bueno, pues las recomendaciones después del procedimiento es que el paciente mantenga un peso óptimo, que no fume, que haga ejercicio. ¿Para qué? Para que después la reperfusión que hacemos después de la compresoterapia por el uso de las medias se active y el paciente mantenga una buena circulación. Tenemos pacientes que permanecen en una sola postura durante un largo tiempo en sus trabajos. Es recomendable que use medias de compresión si esto es inevitable, y preferentemente que mueva las piernas con el ejercicio de punta talón, aunque esté sentado, para que activemos el sistema de bombeo de los lagos sóleos. Y bueno, lo mejor es decirles a los pacientes que consuman alimentos naturales y que se mantengan en un peso óptimo. Y bueno, pues solamente fue un pequeño repaso, una charla rápida con ustedes. Y bueno, ya se los dejo aquí con mi amigo y maestro Rodolfo Rosenberg. Y bueno, esperamos las preguntas al final. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo. Muy bonitos casos. Y a continuación, el doctor Rodolfo Rosenberg Aparicio nos va a seguir con la siguiente plática. No sé si puedes habilitarla. Adelante, adelante, bienvenido, adelante. Perfecto. Buenas noches a todos. Muchas gracias al colegio por la invitación. Siempre es un gusto para mí ver, aunque sea las fotos de todos ustedes, mis amigos. Veo ahí a Héctor en Panamá. Pues Saulo, gracias. Me recuerdo que hace pues, algún tiempo estuvimos hablando de esto a la luz de una copa, y pues hoy se va haciendo realidad. Esperamos que sea la primera de muchas reuniones que tengamos. Vamos a tratar de compartir un poquito el conocimiento que hemos adquirido con los años de la enfermedad venosa. Yo pues tuve la oportunidad de estar ya hace muchos años en las primeras pláticas que se daban sobre la enfermedad venosa en Brasil y en Argentina con el CIDI. Tuve la oportunidad de estar con grandes maestros y estar precisamente con el doctor Roisenthal, que fue uno de los primeros en Venezuela en tener esta técnica. Apenas en el 2002 había sido autorizada por la FDA, por el doctor Kim. En el 2012 la técnica fue liberada y pues empezamos a comprar los generadores de láser y empezar nuestra práctica privada. Pues no vamos a saltarnos todo esto que se refería a la técnica, que pues ya Alfredo nos hizo el favor de explicarnos con una precisión bastante alta. Y me voy a dedicar a algunos
eh, comentarios. Siempre pues utilizamos el CEAP como referencia para clasificar la enfermedad venosa de estos pacientes porque es una clasificación muy específica y nos orienta mucho a qué tenemos que hacer con nuestros pacientes. Más sin embargo, tenemos que ayudarnos muchísimo de nuestro ultrasonido Doppler, como dijo Alfredo, es la mejor herramienta. Y fijarnos bien, ya que pues vamos a fijarnos en una úlcera y esta aparece en un maleolo externo, tiene que tener definitivamente una nutricia de la safena menor o una comunicante. Hay que seguirlas muy bien e identificarlas para tratarlas. En lo personal, yo sí clasifico a todos los pacientes con el CEP, pero a pesar de eso, busco todas y cada una de las perforantes y colaterales que puedan estar, e inclusive comunicantes que puedan estar disfuncionales, y las trato. Eh, Cuando uno ve úlceras a veces que vienen de otros lados, eh, ya tratadas, una vez me tocó a mí ver una paciente que tenía cubierta la úlcera con hierbas y con cuestiones, una infección tremenda. Venía tratada por un médico herbolario y pues hasta un gusano sacamos de la úlcera. Hay que ser uno muy cuidadoso con estos pacientes, explicarles que no se pongan nada porque en nuestro medio, en los países latinos, se usa que se pongan cualquier cantidad de cosas encima. Vamos a hablar entonces un poquito ya directamente de lo que yo hago con los pacientes acerca de la punción. Pues la técnica fue descrita, sí, para hacerse no más de 6 centímetros por debajo de la rodilla para evitar el contacto con el nervio safeno. Eh, Esto, pues, nosotros casi siempre hacemos una punción hasta el maleolo porque buscamos el punto menor de fuga. Igual, pues, hacerlo así o como a bien lo tiene Alfredo hacer, las dos funcionan muy bien. La cuestión es no dejar puntos de fuga después. Esta, pues, pueden ustedes ver cómo hicimos en el último punto de fuga y con solo hacer la punción vean ustedes cómo se colapsaron las venas varicosas que la paciente tenía. Esto pues quiere decir que cerramos el punto de fuga, cerramos todas las comunicantes que podían existir y pues ya con el láser pues resolvimos. Esta pues pueden ver ustedes es una colateral anterior, solo con tener la fibra adentro, pues esta se oblitera. La escleroterapia. La escleroterapia es uno digamos, lo más viejo que se hace en el tratamiento de venas. La mejor técnica para la escleroterapia es usar la transiluminación. Existen varias lámparas de uso de mano, de pie, que utilizan la luz infrarroja y otra combinación de luces que pues nos permiten ver, sí, realmente muy bien las venas, pero no hay como la transiluminación para guiarnos y poder buscar cuáles son las venas reticulares que están debajo de estas. Identificamos las reticulares y las inyectamos con suficiente polidocanol. Yo casi siempre uso al 3%, sin embargo, pues, los flebólogos, los angiólogos dicen que hay que usar un 0.5 por aquí y en otro lado, pues usar 3%. Realmente no hay ningún cambio usando eh, menos, sino que nos arriesgamos a que no haya respuesta. Nosotros lo utilizamos al 3%, eso sí cuando hay indisponibilidad, porque de la mayor parte de tiempo pues encontramos o de 1.5 al 3%. Entonces, el resultado se mejora mucho buscando con transiluminación las reticulares que están haciendo que se produzcan estas telangiectasias y los resultados son impresionantes cuando se distribuye bien con un buen masaje de arriba para abajo y de abajo para arriba que hace y permite que se distribuya perfectamente bien la espuma que fabricamos. Una recomendación que tuve yo de uno de mis grandes maestros fue que al hacer la espuma,
le diéramos 27 veces a la mezcla, no menos de 27 veces para que esta fuera bastante homogénea y nos diera suficientes burbujas para que se adhiriera a las paredes. La microflebectomía. La microflebectomía es la otra técnica de, digamos, no endovascular, pero de mínima invasión, que es bastante útil y es muy sencilla. Como pueden ver aquí, pues también utilizamos primero la transiluminación para ver la dirección de la vena y pues hacemos un pequeño agujerito con un bisturí de 1 o 2 milímetros y introducimos el gancho. Si pues no se tienen ganchos quirúrgicos a la mano, pueden irse a buscar a la canasta de la abuelita, la canasta de coser, y buscar un ganchito con el que pues perfectamente se pueden jalar estas venitas, se sacan a la superficie y luego con un par de mosquitos pueden empezar a enrollarla sobre sí misma y tratar de sacar la mayor cantidad de vena posible. La técnica de la microflebectomía no solo no deja cicatrices grandes, sino que resuelve muy bien el problema y evita el tatuaje. Cuando yo aprendí esto en el 2003, pues se marcaban todas las varices que el paciente tenía y se hacían pequeños agujeritos con el bisturí, se sacaban todas y cada una de ellas. Pues hoy lo que yo hago es sacar en venas que están así como estas, que se prestan para eso, con un trayecto bien largo y que no tengan colaterales, pues una de dos, o la saco con la microflebectomía acá, o la desconecto aquí arriba y la desconecto abajo y le inyecto esclerosante. Esto me va a evitar muchísimo el tatuaje, ¿verdad? Como pudieron ver, vamos a ver más adelante a lo que me refiero. Este es la colateral que sacamos aquí y solo utilizamos el agujerito este que les digo, muy pequeño. Una técnica que bien utilizada es mucho, pero mucho, muy beneficiosa para el paciente. Esto es a lo que me refería, pues como pueden ver ustedes aquí, cuando yo lo aprendí, estas venitas se marcaban, se hacían pequeños hoyitos y se iban sacando. Ahora, si yo no puedo sacarlas, no las puedo jalar con mis mosquitos, hago un pequeño agujerito aquí, saco, y la más distal también la saco, inyecto el esclerosante y tengo suficiente para que no vuelvan a dilatar. Aquí tenemos otros ejemplos. A veces las varices son tan grandes como esta que pues desconectamos primero con el bisturí y con la misma puntita del láser podemos ir haciendo cauterización para que no vayamos a tener complicaciones posteriores. Este es un paciente con una úlcera atrófica, como pueden ver. Yo lo que hago es hacer la punción lo más distal posible. Siempre la úlcera está en estrecha relación con el paso de la safena. En alguna oportunidad, pues hemos tenido videos, no los encontré, estamos realizando la safenectomía y pasa por debajo justo de la úlcera la fibra láser. En estos casos, estas fibras a las que se refería Alfredo hace un momento, las fibras especiales que pues dan la energía de una forma radial. Hay bastantes, está la Toro, la de AngioDynamics también, y se caracterizan por, eh, por dar la energía de una forma más homogénea, uniforme en todo el vaso, pero siempre es bueno hacer la compresión. Algunas tienen punta de oro, a las de AngioDynamics, No Touch de AngioDynamics, traen una puntita de oro y pues hacen que sea más homogénea la salida de la energía láser. La evolución es espectacular. Esto pues es a los 2 meses. El seguimiento pues es otra de las cosas que es importante. Nosotros seguimos a los pacientes con terapia compresiva, con medias de compresión por 2 meses. Los vemos a los 3 días, a los 15 días y a los 2 meses. Y si a los 2 meses están bien, como evolucionó este paciente,
pues les damos un plan educacional de utilizar la media cuando vaya a estar parado mucho tiempo o sentado mucho tiempo y pues le damos el caso cerrado. Eh, Aquí pueden ver ustedes como el ejemplo que les estaba diciendo antes, marcamos todo el trayecto de la colateral anterior. Pues realmente es una anterolateral. La marcamos, la desconecté de la parte más proximal y más distal y evitamos con esto pues, la formación del tatuaje, que es nada más que la hemosiderina que queda de residuo dentro del vaso. Es importante que después de que hacemos el corte arriba y abajo, vaciemos también toda la vena para dejar la menor cantidad de contenido hemático dentro de la misma. Y pues podemos tener resultados como estos, ¿verdad? Es impresionante cómo bien manejada una vena. Es bien importante seguirla con transiluminación para ver que no tenga tributarias de otros lados que estén dilatadas. Es importante en nuestro seguimiento ultrasonográfico para ver que no tenga relación y poder tener un resultado como el que se ve acá. Al tener el tatuaje siempre es importante tener a la mano una buena crema que contenga algún tipo de esteroide. Eso va a hacer que se borren más rápido. Y nosotros utilizamos aquí en nuestro medio el árnica. Pues yo conozco allá las cremas Goicoechea, creo que tienen árnica. Tal vez no tendrán una concentración muy buena, pero pues en todos lados hay un buen mercado en el que pueden hacer también sus infusiones con el árnica. Eh, Como les platicaba, siempre tenemos que buscar de dónde vienen las nutricias de nuestras úlceras. Esta era una úlcera bien posterior, perdón, que se relacionaba con otras úlceras mediales. Se busca perfectamente la comunicación que puedan tener y la evolución es bastante buena. Siempre hay que tratar de cerrar todos los vasos. Si las perforantes que estamos encontrando, sean eh, Hunter, sean de Boyd o cualquiera, hay que tratar de meterse. Yo me meto con un Angiocat número 16, trato de quedarme lo más posible dentro del vaso antes de que perfore la vena más profunda y hago el láser ahí. Eh, la técnica que yo más utilizo es láser. No me gusta mucho la radiofrecuencia y pues desde que se empezó a hacer también el cianoacrilato con el Benacil. No ha probado ser muy bueno, pero tiene que tener el paciente un grado de enfermedad muy bajo, ¿verdad? No es para estos casos que tienen unas dilataciones tremendas. Acá pues este es un ejemplo de escleroterapia, en el que pues sí se ve la diferencia y cómo forma tatuaje el paciente. La otra cuestión es que tan grandes sean las varicosas que estemos haciendo, siempre van a tener un contenido adentro que va a hacer que sean más abultadas. Las posteriores, a veces cuando vemos y operamos al paciente, pues lo acostamos en la mesa. Esto es algo que no se les debe olvidar. Siempre evalúen la región poplitea de su paciente. Al operarlo, hagan una transiluminación y un ultrasonido Doppler de la región poplitea, porque a veces dejamos estos paquetes o estos lechos vasculares sin tratar y cuando vienen los pacientes a la reconsulta dicen, mire, me hizo bien mi operación, me siento bien, pero tengo este paquete todavía. Este es una paciente que tratamos con escleroterapia, tenía un paquete bastante grande con conexión a la safena menor. Lo tratamos solo con escleroterapia y la evolución fue muy buena. Acá tenemos otros casos de escleroterapia con muy buena evolución. Eh, Siempre cuando hacemos escleroterapia tenemos que tener mucho cuidado de que no nos pasen estas cosas. Esta paciente ya venía de tratarse con médicos anteriormente y habían hecho una inyección de fuera del vaso. Nos puede pasar a todos, bien es cierto, pero hay que tratar de evitarlo buscando un vaso de mayor calibre con transiluminación y de esa manera no vamos a causar ninguna complicación. Hay que también identificar, este es un caso en el que la
hipertensión del vaso varicoso estaba siendo causado por una pequeña fístula arteriovenosa. Se trató primero la fístula arteriovenosa y se disminuyó pues la tensión en la vena y luego se trató y hasta que pudimos resolverlo. Eh, el uso de los anticoagulantes también debe ser bien medido, ¿verdad? Porque si el paciente está en anticoagulantes o en antiplaquetarios, después del tratamiento nos puede causar equimosis grandes y por ende causarnos un tatuaje mucho más amplio, pues que va a causar cierta molestia en el paciente porque la parte estética no se va a resolver del todo. Va a ser temporal, bien es cierto, pero sí debemos de evitarlo en la mayoría de casos, ¿verdad? Vamos a adelantar un poquito porque son bastantes. Vamos a pasar, estos son casos de, eh, bueno, esas son otras evoluciones de úlceras, pues ustedes lo quisieran clasificar, tenemos un CEAPS 4 o 5 y siempre, ¿verdad? Si la úlcera es del malleolo externo, hay que buscar la relación con la safena menor o buscar una perforante o una colateral eh, anteromedial, ¿verdad? O anterolateral, porque esto nos va a permitir que las úlceras cierren más rápido. Mm, Vamos a ver, esta, pues aquí tenemos otro ejemplo de cómo pues nos ayuda a marcar todas las colaterales y luego ver la relación entre ellas para hacer la inyección más adecuada o poder realizar una microflebectomía más precisa. Vamos a ver aquí un poquito más para no retrasar más estos. Y pues aquí pueden ver ustedes cómo hay una relación bastante evidente de la formación de la úlcera con una colateral. Muchas veces estos pacientes, si uno los explora bien, eh, al realizar el tratamiento de la comunicante y quitar estas, la safena queda normal, solo se miraba como congestionada, entonces, y la evolución es muy buena. En este caso, no se trató la safena, se trató solo las colaterales y las comunicantes que estaban dilatadas y la evolución fue excelente. No hubo necesidad de quitar la safena mayor. A veces los cambios en la piel, la lipodermoesclerosis que se presenta con el paciente es por lo crónico del caso y pues los cambios son bastante evidentes a los 2 meses que regresan los pacientes, regresan ya casi sin ninguna cosa. Pues aquí pueden ver ustedes otra úlcera lateral, justo arriba del malleolo anterior, con relación a una comunicante posterior. Esta es la evolución a los 15 días. Alfredo hablaba que estas úlceras lloran, y es cierto, los pacientes vienen envueltos en gasa, con vendas, y cuando uno los destapa, están empapados ¿cómo se llama?, en líquido, y nunca han tenido terapia compresiva y es lo que lleva a que estos pacientes tengan unas úlceras tan grandes. Pues nosotros, hablando de patología venosa, y esto pues para todos es un Kipling-Trinai, pero nosotros utilizamos el láser para cerrar estas úlceras que causan el secuestro en estos niños. El aumento de volumen por la presencia de estos vasos dilatados, pues les causa la mayoría de problemas y causa que las piernas sean pues mucho más grandes en diámetro que la del otro lado. Nosotros identificamos las más valiosas y las venas superficiales las tratamos con láser, con muy buenos resultados, como pueden ver acá. Inclusive el diámetro de la pierna disminuyó bastante después de que tratamos la mayoría de casos. Todos tenemos complicaciones y como pueden ver acá, aquí tuvimos una infección bastante severa. Eh, Otro paciente que fue tratado eh, por una fístula arteriovenosa previa, rechazó un poquito
el material embolizante y se infectó en todo el trayecto de la SAFEN. Hicimos ya es que se resolvió la fístula, con el gancho sacamos por ahí mismo el coil que habíamos puesto y pues a los días resolvió completamente la paciente. Hay que ser bien, tomar en cuenta todo lo que estamos haciendo por el paciente, todo puede pasar y relacionarlo, ¿verdad? También los hábitos del paciente, la higiene en casa, hay que ser bastante puntuales con los pacientes para que no se nos infecten. Como dijo Alfredo, también a veces no identificamos si se pueden dar equimosis como esta a tal grado, y es porque existía una pequeña eh, comunicación, una pequeña fístula. Al tratar al paciente, pues lejos de disminuir el área, pues aumentó, pero fue temporal y pues tuvo una buena evolución al final. Pues esto es lo que tengo para hoy. Voy a salirme de aquí. ¿Listos, Aulo? Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Rosenberg. Pues abrimos el panel a las preguntas. Tenemos 29 participantes. Si alguien desea tener alguna duda, pregunta o comentario que hacer, están abiertos los micrófonos. Por favor, después de abrirlos, por favor, vuelvan a cerrarlos. Muchas gracias. ¿Cómo puedo tratar con espuma unas comunicantes que están Ok, afectadas? pues mira, el doctor Bergam, pues se dedicó mucho tiempo a tratar, ¿cómo se llama? Un cirujano que escribió mucho sobre la esclerosis y sobre el uso de la espuma. Yo me recuerdo, lo vi en una ponencia en Brasil justamente. Él decía que para qué queríamos aparatos de $50,000 y con una ampolla de polidocanol podríamos resolver con $5 un problema. Realmente no hay mayor complicación. Nosotros cuando utilizamos la esclerosis para tratar problemas como este, ponemos una compresión, una liga de compresión en la región inguinal para evitar el paso o que migre mucho o muy rápido el polidocanol. Identificamos bien, como tú dices, la entrada y la salida de la comunicante y hacemos la compresión. Y obviamente ponemos al paciente en una posición de Trendelenburg invertido, y esto va a hacer que las burbujas pues por gravedad suban y hacemos la compresión inmediata. Mis pues ayudantes allá pues siempre son muy hábiles en poner rápido la media y ponen gasitas con un poco de micropor para hacer más compresión todavía. Y esto ayuda a que la vena no dilate y pueda hacer efectivo el tratamiento con espuma. Ok, muchísimas gracias. Les manda felicidad al doctor Gustavo Campos y la doctora María Antonia Morales. Muchísimas gracias. Alfredo, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues no, la verdad es que el tratamiento de varices en los pacientes con insuficiencia venosa, miembros pélvicos, pues es un tratamiento muy efectivo y que debemos de empezar a practicar poco a poco y que no debemos de tener el miedo de tratarlos, ¿no? O sea, pero tendiendo al fondo, como comentaba Rodolfo, del conocimiento y principalmente el manejo del Doppler para poder hacer un buen tratamiento. Porque, bueno, es muy frecuente, por ejemplo, acá donde yo vivo, en el estado de Veracruz, hay gente que inyecta venas a diestra y siniestra. Se inyecta espuma, inyecta alcohol, inyecta agua salina, médicos generales, hasta enfermeras inyectando venas y bueno, las complicaciones de trombosis venosas profunda y la migración de esos medicamentos hacia el sistema venoso profundo
es muy frecuente y con complicaciones pues, que ponen en peligro la integridad del paciente, incluso su vida, ¿no? Entonces, nosotros estamos en este medio de intervencionistas, somos observados con lupa por los angiólogos. Entonces, tenemos que tener la seguridad y el conocimiento para evitar las complicaciones que a todo mundo le puede pasar. Sin embargo, teniendo el fondo del conocimiento, las complicaciones y los casos de fracaso realmente son mínimos. Es un muy buen método y la verdad es maravilloso. A mí me encanta porque no usamos radiación. Es un procedimiento ambulatorio y el paciente tiene resultados inmediatos en 3 días. Se notan perfectamente los cambios, como Rodolfo comentaba, nada más el hecho de meterle la fibra óptica, ves cómo se colapsa la vena y cómo empiezan a desaparecer todas esas colaterales que están ahí presurizadas por una vena que la está alimentando, ¿no? ¿Y cómo preparas tú el polidocanol? ¿Cómo haces la espuma? El polidocanol, yo lo que utilizo es, por ejemplo, el ámpula de polidocanol el que yo compro, viene 2 mililitros y utilizo 2 mililitros de gilocaína, yo lo uso más o menos el 50% y hago la espuma. Como dice Rodolfo, al menos 20 pasadas por la llave de 3 vías y obtengo una espuma bastante con un buen cuerpo, no quede tan aguada para que podamos aplicarla. Toda esa espuma permanece al menos durante unos 10 o 15 minutos mientras la estás utilizando. A mí me da muy buen resultado esa dilución. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? El doctor Héctor Tapia, allá en Panamá. Hay una pregunta, el doctor Gustavo Campos dice, ¿la repermeabilización en su experiencia es frecuente? Pregunta. Pues bueno, hablando de eso, puede existir una repermeabilización, pero igual que con las complicaciones, que era la cuestión que me había hecho falta comentar, responden a una mala técnica o a que se nos fue algo durante el procedimiento. Una técnica bien hecha, bien presurizada, en la que, perdón, bien delineada, en la que no se te fue nada durante el procedimiento, rara vez vas a tener una complicación o una revascularización. Digamos, durante el procedimiento no nos dimos cuenta que había una colateral anterior que es la vena varicosa más común que se da en las mujeres. A veces, pues, nos, nos quedamos solo con que, bueno, aquí está la safena, nos la trajimos y la quitamos y no nos dimos cuenta de que existía. Por lo regular, pues está un poquito gordita la señora, el panículo adiposo es un poco más amplio y nos está escondiendo esta colateral anterior. Esa es la que más provoca que hayan revascularización, más cuando hacemos la punción alta, o sea, utilizamos la técnica pura. Si nos ponemos a buscar el punto de fuga más bajo, eso se va a evitar y vamos a evitar también la complicación de la lesión del nervio safeno. Todos sabemos que cuando se hacía el arranque de la vena, todas las pacientes tenían neuropatías, todas presentaban. Hoy en día solo hay que ser muy cautos, hay que tener un ultrasonido con una sonda de alta frecuencia para que tratar de ver de dónde está saliendo el nervio o calcularle y poner ¿cómo se llama? Tu anestesia tumescente ahí para evitarlo. Eso, una técnica bien hecha, evita todas esas complicaciones de una revascularización. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario de los compañeros? ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más comentarios, yo les quiero agradecer infinitamente. Ya les haremos llegar su reconocimiento y creo que fue de gran utilidad para todos nosotros esta enseñanza. No sé si tengas algún último comentario, Alfredo. Bueno, con el caso de la repermeabilización que le preguntaban a Rodolfo, como él comenta, cuando tienes una buena técnica es difícil que te suceda.
yo debo de confesar que al inicio cuando comenzaba, no calculaba adecuadamente la cantidad de energía que debe de utilizar la fibra óptica dependiendo del grosor de la vena safena. Y si no aplicas una buena anestesia tumescente, no vas a lograr que la vena se colapse y tengas un mejor efecto de la fototermoablación sobre las paredes de la vena. Realmente, si lo haces bien, si haces una buena anestesia tumescente, la vena, no importa que esté muy gorda, muy dilatada, la vena se va a colapsar y va a disminuir su diámetro para que el efecto radial del láser tenga un mucho mejor efecto sobre las paredes y causes la fusión de las paredes de la vena. Yo nunca he tenido un caso de repermeabilización. Tuve pacientes que les hacía la vena safena y posteriormente me daba cuenta que tiene una descendente anterior, y hubo 2 o 3 pacientes que al inicio de mi práctica tuve que reintervenir, sin embargo quedaron posteriormente bien. Actualmente pues ya es muy raro que me pase y realmente no reintervengo ningún paciente desde hace más de 8 años porque siempre hago acuiciosamente mi Doppler. Eso es la clave para el éxito de esto, que tengamos un buen diagnóstico y que hagamos un mapeo del abordaje y dónde vamos a aplicarla y en qué zonas vamos a dar escleroterapia. Ok, mira, hay otra pregunta del doctor Alfredo Choquet. Dice, una complicación por el uso indiscriminado del esclerol por médicos generales no entrenados en la trombosis parcial de la safena mayor, ¿qué recomiendan para su manejo y qué potencia sugieren? ¿Se escuchó? La repito, Alfredo. Una complicación por el uso indiscriminado del polidosclerol por médicos generales no entrenados es la trombosis parcial de la safena mayor. ¿Qué recomiendan para su manejo y qué potencia sugieren ustedes del equipo? Bueno, yo he visto muchos casos de pacientes con trombosis de la vena safena mayor o safena menor por inyección de polidocanol en forma indiscriminada. Sin embargo, aquí caemos ya en otro territorio, tenemos que valorar si la trombosis que causó, si el coágulo está estable o está inestable. Yo lo que he hecho es realizar láser por arriba de donde está el trombo para cerrar la vena safena y evitar que el trombo vaya a migrar y darle tratamiento al paciente, incluso posterior. La compresoterapia es sumamente importante, pero yo he visto pacientes que no solamente les causan trombosis de la vena safena magna, sino también de la vena femoral. Entonces, en ese caso hay que tratar al paciente ya si es necesario, con un filtro de vena cava para evitar que migren los trombos hacia arriba, dependiendo qué grado de afectación tenga. Pero bueno, cuando se trata solo de la safena, con que cierres la parte de arriba, con eso vas a asegurar que el trombo no va a migrar, y el paciente con la compresoterapia, analgésicos, y bueno, yo incluso he utilizado antineuríticos porque luego esos pacientes tienen mucho dolor por las inyecciones e incluso quemaduras químicas en la piel por las inyecciones, incluso fuera de la vena, que muchos médicos generales que nos han entrenado lo aplican. No sé qué diga aquí mi amigo Rodolfo. Sí, no, pues no dejas de verlo porque como es, ya decía Alfredo, hay mucha gente haciendo ya escleroterapia y pues de todo hay en la viña del Señor. Esta complicación, gracias a Dios, no es tan frecuente, pero sí se da. Hay que primero ver, como dijo Alfredo, la extensión del daño. Si el sistema venoso profundo está intacto, pues buscar el punto más alto y hacer la láser. ¿Qué potencia vamos a utilizar con el láser? Va a depender mucho de qué generador tengamos. Si el generador es un 860 o un 920, pues podemos utilizar una potencia de 12 hasta 13 en una vena pues, enferma. Si pues ya tenemos un general un poquito más moderno, que sea de 1470, podemos utilizar hasta 8 watts con seguridad, podemos subir hasta 10 en casos en las que en la vena esté muy gruesa, la pared se mire muy enferma. Y si tenemos ya un generador, un 1520, un 1570, pues según lo que dicen los nuevos artículos, nosotros trabajamos algún tiempo con un generador de estos de última generación
a mí no me convenció mucho, yo me quedo mucho con el de 1470, es un generador muy seguro y puedes trabajar a 8 watts, que no vas a tener problema. Tú sientes cuando la fibra se queda estancada, más si es una fibra radial, esa fibra cuando le das los primeros 10 segundos le tienes que jalar con un poquito de más fuerza porque se queda pegada prácticamente al endotelio. Entonces te da mucha seguridad es este aparato. No me pasaba tanto con el de última generación. Yo pues en mis clínicas tengo todos ya 1470 y pues con eso hemos trabajado. La otra cosa es, de la que no hablamos, es el láser transdérmico. Si a ustedes les toca hacerlo, no se los recomiendo. Una buena escleroterapia los va a sacar de muchos problemas. Nosotros empezamos a usar el láser transdérmico hace mucho tiempo y solo nos trajo muchas quemaduras en los pacientes, ¿verdad? Eso es hablando de estas complicaciones. El doctor Gustavo Campos los felicita. La doctora María Antonia Morales dice, ¿qué nos pueden comentar en relación a la vena de Giacomini, identificación y tratamiento? Pues tenemos que recordar que la de Giacomini no es una vena que esté, pues, o sea, no, es una variante. La variante de los 23 centímetros, pues ha tenido mucho de qué discutirse esto en el medio del tratamiento endovascular. Petravalo y otros se peleaban también la vena esta posterior en ¿cómo se llama? En los foros internacionales. La vena de Giacomini, solo si está incompetente y nos está causando un problema que podría ser una conexión ahí con alguna varicosa, pues debe de tratarse. Depende también hasta dónde se esté extendiendo. Y pues si esto, yo he tenido pacientes que han tenido paquetes o lechos clásicos en el glúteo y por eso lo hacemos cerrado, porque resulta ser la conexión, la vena, la famosa vena de Giacomini. Si no está patológica, yo recomiendo dejarla, pues no debe de quitarse. Sí, yo he tratado algunas también venas de Giacomini, como comenta Rodolfo, es una safena accesoria, realmente no todos los pacientes lo tienen. Sin embargo, hay pacientes que tuve una paciente que fue intervenida por un angiólogo, le hizo una safenectomía y tenía un grupo varicoso en el hueco popliteo. Ese grupo varicoso, al hacerle el Doppler, encontré la vena Giacomini como transcurría por la cara posterior del muslo y posteriormente se iba medial hasta llegar cercano al callado safenofemoral y por ahí emergía. Entonces lo que yo hice fue, esa sí estaba insuficiente, alimentaba la vena safena menor y formaba un grupo varicoso muy intenso en el hueco popliteo, que era el dolor de la paciente. Lo que yo hice ahí fue abordarla desde abajo hacia arriba, subí la fibra y la cerré por completo posterior, obviamente utilizando la misma técnica con ultrasonido y con tumescencia, y quedó muy, muy bien y desaparecieron las molestias de la paciente. Pero esto es una variante anatómica, solamente si está insuficiente y da síntomas hay que tratarla, mientras si no, no, problema que no da problemas, no lo toques o se hace. Muchas gracias. También el doctor Miguel Ángel Carrillo también les felicita y les manda muchos saludos. La doctora María Antonia también les da las gracias. Yo creo que ya nos pasamos 1 hora 15 minutos de esta ponencia. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para darle las gracias. Pues de mi parte les agradezco infinitamente. Les repito, les vamos a hacer llegar su reconocimiento por parte de la mesa directiva, que es la presidenta, la doctora Guadalupe Guerrero, la doctora Enríquez, que también creo que sigue presente por acá. Si desea decir algunas palabras, doctora Enríquez, sí la veo por acá. Muchas gracias, doctor. Sí, es que me pareció muy buena las ponencias. Creo que siempre quedan dudas porque pues son casos que hemos visto y yo creo que pues al final ellos son nuestros maestros, el doctor Rosenberg que nos ha enseñado mucho en los congresos, ¿no? Para aprender a manejar estas, pues,
digamos, padecimientos, y yo creo que también es interesante hablar sobre anomalías vasculares de extremidades manejados también con láser, ¿no? Creo que valdría la pena que a lo mejor un día nos dieran también un poco sobre ese tema, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. El doctor Héctor Tapia también lo veo por acá. No sé si desea hacer algún comentario allá a Panamá. Héctor. No. Bueno, por último, a mí sí me gustaría decirle al doctor Rosenberg que ojalá después del CIDI de Guadalajara, el próximo CIDI sea en la antigua Guatemala. Hay que ir a conocer la antigua. CIDI Claro, sería muy Guatemala. bonito. Sí, ahí vamos a votar a Guadalajara para proponer el CIDI allá a conocer. Si no hay otra forma de conocer la antigua Guatemala, dicen que es muy, muy hermoso. Muchísimas gracias. Si no hay más comentarios, nos vemos para la próxima sesión clínica.